Y la tercera de las ponencias en esta mesa de presentación, en esta mesa redonda, es la titulada Ciberamenazas, ¿contra qué nos enfrentamos? Después de dos ponencias desde el punto de vista de entidades públicas, esta es de la mano de Antonio Sanz, consultor de seguridad en S2 Grupo. Muy buenos días a todos. Como Deepak, yo tenía 20-25 minutos de presentación, por lo cual voy a ir un poquito rápido. Como me ha presentado aquí el compañero, soy Antonio Sanz, soy consultor de seguridad informática de S2 Grupo. Vamos a pasar rápidamente. Esto es Homer Simpson, una central nuclear, un malware y básicamente la leoparda. Esto es una de las cosas que puede llegar a suceder. ¿Qué es lo que nos sucede hoy en día? Que las tecnologías de la información y las comunicaciones están en todas partes. Yo esta mañana he tenido un problema justo cuando venía para aquí, con mi migración de 4G, y me he dado cuenta de que no podía consultar el GPS para saber dónde estaba, no podía llamar a mi novia para ver cómo ha habido su operación con la muela, es decir, estaba ligeramente perdido y solo tenía un leve problema de indisponibilidad. Es decir, la cantidad de cosas que se pueden hacer usando y mal usando las TIC son tremendas. La conclusión que yo siempre tomo, o siempre saco de estas cosas, es que somos vulnerables. Siempre digo que yo puedo hacer que en una empresa mediana tirando a grande no se trabaje si me dejas tirar de un cable. Si puedo elegir y elijo un cable, puedo hacer que en un sitio no se trabaje. ¿Por qué? Por esta dependencia, esta permeabilidad de las TIC en todo lo que es ya casi nuestra vida social, laboral, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que esta dependencia de las TIC nos hace vulnerables a ciberamenazas, a otras entidades que quieran causarnos daño, ya sea por interés político, interés económico o interés social. ¿Cuál es una de las ventajas de estas ciberamenazas? Pues que son muy rentables, porque cuestan poco de realizar y son muy fáciles de ocultar. Es decir, alguien puede entrar en nuestra empresa, robarnos toda la información o estar un mes dejándonos inoperativos y encontrar a alguien a quien echarle la culpa va a ser muy difícil, porque es muy sencillo ocultar nuestras huellas. Y luego, además, aunque encontremos quién es el culpable, las leyes internacionales son difusas, en el mejor de los casos. Si encontramos al culpable, probablemente no podamos exigirle una reparación o exigirle que cumpla una condena. Este es el problema que tenemos. Entonces, vamos a hablar, hay más, pero podemos hablar de ciberguerra, de ciberterrorismo y de ciberespionaje. Se nos queda un poco en el tintero lo que sería el cibercrimen y el hacktivismo. El primero, hablamos de ciberguerra. La ciberguerra es el uso de las TIC para atacar recursos de otros países. Básicamente, aquí la parte importante son los sistemas SCADA, lo que sería básicamente el corazón de las infraestructuras críticas, como hablaba nuestro compañero. Aquí tenemos a ejércitos, a países que están desarrollando verdaderos ejércitos de personal cualificado en seguridad. Se estima que China, sin ir más lejos, tiene entre 75 y 100.000 personas dedicadas a ciberseguridad, englobando lo que sería ciberespionaje, ciberguerra, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás aquí el ejemplo más clásico cuando hablamos de ciberguerra es el de Stuxnet, que es una amenaza desarrollada más o menos a medias entre Estados Unidos e Israel para frenar el desarrollo nuclear iraní. Stuxnet, en su momento, en 2012, fue una verdadera maravilla de la técnica. Tenía 4 zero days, sin ir más lejos, y tenía un conocimiento complejísimo de lo que serían los PLCs, lo que serían los sistemas de control industrial, de cómo estaban funcionando en la planta de enriquecimiento de uranio. Es decir, cumplió su cometido perfectamente porque logró retrasar entre 18 meses y 2 años el desarrollo nuclear iraní y lo que más o menos nos ha conducido a la situación actual de un tratado, una serie de acuerdos. Podemos hablar también del hecho de que el tema de ciberguerra es tan complejo que hay un manual, que es el manual de Tallinn, que es un manual de unas 1.500, 2.000 páginas, todo llena de términos legales de sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ciberguerra. La siguiente, y quizás la menos preocupante hoy en día, es el ciberterrorismo, que es básicamente el terrorismo con TIC añadidos. El terrorismo acaba siendo el uso de la violencia para sembrar el terror y con eso lograr influenciar decisiones políticas. En nuestro caso, un ejemplo muy
poco dañino para las personas, pero muy interesante en su concepción, es el que os muestro a continuación, que es que en 2012 Associated Press, un servicio de noticias de los más conocidos del mundo, publicó este tuit, en el cual se indicaba que había un atentado en la Casa Blanca y que Barack Obama había sido gravemente herido. Bueno, pues las consecuencias fueron que el Dow Jones sufrió este pequeño pico. Se ve muy grande, pero si lo cogéis en cifras, acaba siendo un 1% solamente del Dow Jones, por lo cual tampoco es que sea ninguna maravilla en cuanto a coste. Pero ese 1% fueron 136.000 millones de dólares. Todo eso por un tuit. Os dais cuenta, ¿no?, de la gravedad que tenemos aquí. Aquí, afortunadamente, el problema que tenemos es que si esto del ciberterrorismo, como no se ha producido todavía ningún ataque grave, ningún caso grave, mucha gente lo considera como un mito, ¿no?, como los unicornios, etcétera, etcétera. El problema está en que no es verdad. Ahora mismo lo que nos salva es, por así decirlo, es la falta de competencia de los terroristas. Es decir, los terroristas tienen toda la intención y todas las ganas. Lo que les falta es conocimiento y, desgraciadamente, lo están adquiriendo. Estamos haciendo un estudio en S2 acerca de las capacidades de los grupos extremistas y hemos visto que la evolución de los últimos 5 años es preocupante. Es decir, no extrañaría que de aquí a 3, 4, 5 años tuviéramos un ejemplo de ciberterrorismo bastante más serio que el tuit que hemos visto anteriormente. Y luego nos vamos a la parte del ciberespionaje, que es básicamente el espionaje industrial de toda la vida utilizando TIC, centrado sobre todo en lo que serían secretos industriales, propiedad intelectual, información reservada, etcétera, etcétera. Aquí volvemos otra vez, como decía Deepak, al tema de las APTs, a las amenazas persistentes avanzadas, de las cuales pues, podemos nombrar, hay muchísimas. El otro día estamos haciendo una cuenta y en 2 recursos que tenemos de APTs podemos juntar más de 60 APTs que se hayan conocido, que están todavía nos quedan todavía las que nos faltan por descubrir, por así decirlo. Pero quizás a mí la que más me gusta es la de RSA y Lockheed Martin. Alguien, supuestamente China, según algunos informes, entró en RSA y robó el código de los Token ID, de esas llavecitas que se utilizan para tener una autenticación en doble factor. Y unos meses más tarde, alguien entró en Lockheed Martin utilizando una de esas llaves, teóricamente clonada, para hacerse, supuestamente, con planos del F-35, del nuevo supercaza americano que es la 8ª maravilla del mundo. Además de esto, otro ejemplo también muy interesante es el de la Operación Octubre Rojo, de Red October, que fue una operación de ciberespionaje totalmente evasiva, como podéis ver en el mapa, que atacó a gobiernos, embajadas y organizaciones de todo el mundo, y con unos orígenes atribuidos en principio a Rusia. Tampoco nos tenemos que ir muy lejos porque tenemos también a lo que sería la propia NSA o la propia China, que hacen censura y control de lo que sucede en las comunicaciones. Y otra cosa muy interesante, una tendencia yo creo que va a aumentar, es el tema de los mercenarios, del poder contratar a gente que te robe secretos de tu empresa. Ahora mismo os nombro aquí a Icefog, pero está la gente de Arid Viper y tenemos, digamos, varios grupos expertos en ciberespionaje que son capaces de entrar, robar y salir con una forma casi quirúrgica, lo cual es una cosa también bastante preocupante por la tendencia que ello marca. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues lo primero, como siempre, es gestionar el riesgo al que nos enfrentamos. Ver qué activos son los que nos importan, dónde está la información o los activos que son los más importantes y definir las medidas necesarias para protegerlos. Lo siguiente, obviamente, es no ser un blanco fácil. Sabemos que en muchos casos en las ciberamenazas los atacantes van a por nosotros, pero lo que tenemos que hacer es elevar el listón para que estos ataques le cuesten al enemigo lo más posible. A mí hay una frase que me gusta mucho que viene a decir algo así como que tu enemigo también tiene recursos y jefe. Por lo cual nuestra tarea en la parte defensiva es lograr elevar el listón para que a ese enemigo se le agoten los recursos y su jefe decida ir a hacer otra cosa. Otra cosa también que podemos hacer es tecnología, utilizar tecnologías avanzadas para luchar contra estas ciberamenazas. En nuestro caso, por ejemplo, podemos irnos a herramientas avanzadas de detección de intrusos, detección de anomalías, como Carmen. Tenemos otras herramientas de otros fabricantes que también nos pueden ayudar a luchar contra estas amenazas. Otra cosa muy importante, y que es una de las tendencias de 2015, es lo que se llama la inteligencia de amenazas, el threat intelligence. Es decir, el lograr obtener información de qué están haciendo los grupos
qué están haciendo nuestros enemigos, qué tácticas usan, qué herramientas, para que nosotros podamos incorporarlas en nuestra defensa y seamos capaces de reaccionar de una forma rápida al respecto. La otra tendencia que ya lleva un par de años imponiéndose, que 2015 ya va a ser su año, es el tema del compromiso. En inglés es la tendencia que hace furor hace un par de años, que es el assume breach, es decir, asume que ya estás comprometido. Es decir, tenemos que empezar a pensar que la seguridad de una organización ya no es solo la seguridad perimetral, que es la que llevamos trabajando los últimos 5 años, sino que tenemos que empezar a plantearnos que hay que trabajar la seguridad interna. Es decir, la mayoría de las empresas, las organizaciones, los cortafuegos, la detección de intrusos perimetral está muy trabajada y es muy madura. Pero la parte interna, lo que sería el movimiento lateral, una vez un intruso ha logrado entrar, está muy verde. Por lo cual eso facilita muchísimo a los intrusos el poder moverse dentro de nuestra red y poder acceder a información sensible y lograr su robo completo. Tenemos que empezar a cambiar un poco el chip y trabajar también en lo que sería la seguridad interna. Y luego, también en el caso de que tengamos un incidente, lo que hay que hacer es informar de ello. Afortunadamente, ya tenemos CERTs en España, tanto para la administración pública como para las empresas, y para segundo otro tipo de fraudes tenemos también lo que serían las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, básicamente lo que hay que hacer es aunar todas estas estrategias para mantener nuestra posición, defendernos de todo lo que tenemos, de todo lo que más o menos se nos va a venir encima, que es mucho y feo en un futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio Sanz, y gracias también a ti por ceñirte al tiempo establecido.